السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno como fue prescrito a los que os precedieron para que seáis justos. Es solo por la gracia de Dios que estamos celebrando otro Ramadán, un mes que trae bendiciones ilimitadas. Dios dice que en este mes se os han prescrito, es obligatorio los ayunos para que desde la mañana hasta la noche estéis hambrientos. No, sino para que adoptéis el temor de Dios, porque es el temor de Dios lo que trae las bendiciones. El Santo Mesías Prometido dice que el ayunante debe tener en cuenta siempre que no solo significa permanecer hambriento, sino que debe estar envuelto en el recordatorio de Dios para que pueda alcanzar una devoción es decir, ser devoto hacia Dios y dejar atrás los deseos mundanos. En estos días se genera una situación donde los deseos del mundo, dejándolos de lado, simplemente solo por ganar el contento de Allah, se hagan los esfuerzos. Dijo el Santo Mesías Prometido que el ayuno significa que dejando un pan que alimenta el cuerpo físico, lo emplee
en su estado espiritual, porque aquellas personas que guardan el ayuno solo por Dios deberían continuamente estar glorificando el hamd, la glorificación de Dios, el tasbih, decir subhanallah, el tahlil, la ilaha illallah, que nos proveen otro tipo de sustento. Por lo tanto, un verdadero creyente debe estar envuelto en el hamd, en el recordatorio de Allah durante este mes de Ramadán. Debe alabarle aún más, y no solo que muestre este estándar de adoración, sino que el rango de sus oraciones sea elevado, y entonces será cuando extraeremos los verdaderos beneficios de este mes sagrado. Y lo que Allah Ta'ala nos ha dicho, que siendo timoratos, teniendo temor de Dios, es el objetivo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el ayuno es un escudo y es una forma para librarnos, un castillo para librarnos del fuego. Pero librarnos, para hacer este castillo, se genera para aquellas personas que solo por Dios, en cada acto lo haga solamente por Dios, para conseguir el contento de Allah, y se intente estar día y noche recordando a Allah Ta'ala. Debe caminar por los caminos del taqwa. En el Santo Corán, hablando del taqwa, nos ha llamado la atención en distintas partes y nos ha dicho que el que guarde los ayunos con este objetivo de conseguir el taqwa y recordando el nombre de Allah y con oraciones sus días y sus noches, él pase o busque cumpliendo con los derechos de sus semejantes. Entonces Allah Ta'ala le ha dicho que este rosa, este ayuno es para mí y yo soy quien da la recompensa. Es decir, ese ayunante, esa persona que ayuna, es la que gana la cercanía con Allah Ta'ala. Sus bondades no son temporales y no solo sirven durante el mes de Ramadán, sino que el verdadero temor, ellos conocen o encuentran el verdadero temor de Dios, encuentran el significado e intentan preservarlo incluso después del Ramadán. Y estas personas son las que unen un Ramadán con otro. Por lo tanto, con este pensamiento y con este esfuerzo tenemos que pasar por este mes de Ramadán para que nuestro temor, nuestro taqwa, nuestro temor hacia Dios no sea temporal, que nuestros ayunos no sean solamente superficiales, permaneciendo hambrientos y sedientos, sino que sin entender el espíritu del Ramadán, solo decir Ramadán Mubarak el uno al otro, no sea un Ramadán que sea olvidado, sino teniendo en cuenta el rango del taqwa en cada serie, en cada apertura y cierre del ayuno, debe estar continuamente recordando a Allah, y nuestras oraciones voluntarias nos muestran el camino del taqwa. Los que hacen transgresiones, que nosotros no seamos como ellos, sino que teniendo temor de Dios en nuestros corazones, los que son agresivos hacia nosotros, la respuesta es que debemos permanecer en silencio y estando bajo el taqwa deberíamos decir que estoy en ayuno, y en cada injusticia tendríamos que decir que estoy ganando el placer de Dios. Debemos tener cuidado de que nuestro honor, nuestra altura o dejar o pisar a alguien
o responder a uno a otro con la misma moneda, y las transgresiones que se han hecho no están relacionadas en buscar una venganza, sino bajo el buscar el seguir las órdenes de Dios. Y veamos que Allah Ta'ala a quién le da esa dignidad. Según Allah Ta'ala dice que el más digno de entre vosotros es aquel que tiene más taqwa, el que tiene más temor de Dios, el que más me obedece, el que más sigue lo que yo digo. Por lo tanto, este es el rango a la vista de Dios para ser digno ante Él. El santo Mesías prometido, hay una cita donde que habla de la persona que realmente tiene temor de Dios, y dice que a la vista de Dios el más honrado es el que es más temeroso. Ahora, esa comunidad la va a hacer permanecer a esa comunidad la que sea devota de él, y arruinará al resto de las comunidades. Es un aspecto muy sensible, porque los rectos deben estar en un lado y los que son depravados deben estar en otro lado. Como Allah Ta'ala conoce quién tiene temor de Dios, nos ha dicho, es un sitio muy sensible. Afortunado es el que es recto, y maldito es aquel que caen bajo la maldición de Dios. Este mes de Ramadán, Allah Ta'ala nos ha dicho que se ha hecho para que adoptemos el camino del taqwa, y es un favor y gracia de Dios sobre la humanidad que en estos días Allah Ta'ala aferra a Satanás en cadenas y le da la oportunidad de conseguir la rectitud, y podáis intentar alcanzarla, y que me busquéis en cercanía. Pero si a pesar de ello, con el ayuno o durante el mes del ayuno, también estamos sumidos en falsos egoísmos, entonces el ayuno no sirve para nada. El santo Mesías prometido, cuando hemos entrado en su comunidad y no salimos de estas redes, y solo no tenemos en mente ganar el contento de Allah Ta'ala, no damos esa importancia. El santo Mesías prometido dice que esto es una duplicidad, y el declarar con meras frases verbales y luego en el corazón tener impurezas no se pueden juntar. Es un lugar de mucho miedo, y crece aún más, porque el taqwa que una persona tiene no depende de un ser humano. Allah Ta'ala tiene ese criterio, y cuando Allah Ta'ala ha tomado esta decisión solo sobre pedir perdón de Dios, hacer istighfar, buscar tasbih y tahmides y hamd, el pasar día y noche bajo el temor de Dios, no nos queda otra alternativa. Pero nuestro Dios es muy querido, quiere mucho, y nos sacrificamos por lo que Él diga. Dice que yo durante el mes de Ramadán vengo muy cerca del humano para que él
busque mi beneficencia. Y para conseguir el taqwa tenéis que seguir lo que yo digo para que salvéis este mundo y la vida futura. Este tiempo espiritual de un año, de un mes, debéis obtener el máximo beneficio porque las bondades o virtudes que hagáis en este mes tienen más recompensa comparado con días ordinarios. Por lo tanto, levantaos y adornad vuestras adoraciones de acuerdo con mis mandamientos, con la promesa de que este adorno debemos intentar mantenerlo permanentemente. Levantaos y haced vuestras obras bellas de acuerdo con el contento de Allah, con la intención de que ahora queremos hacerlo parte de nuestra vida. Levantaos y dad preferencia a la fe frente al mundo y de verdadero sentido, buscadlo en este mes con este sentido de que este es nuestro objetivo en la vida y debemos tener presente siempre la orden de Allah Ta'ala que no troquéis mis signos por algo de bajo precio y acogeos únicamente a mi protección, es decir, que las cosas que yo os he dicho, a cambio no busquéis al mundo. Debéis recordar que el mundo comparado con la religión es algo despreciable. Este es el pensamiento que deberíamos procesar y entonces podremos ser verdaderos beneficiarios del Ramadán. Y Dios no simplemente dice al ser humano que debéis alcanzar la rectitud y dice que el seguir este camino de rectitud es para vuestro propio beneficio, y nos ha dicho también cuáles son los beneficios cuando seguimos, que no solamente alcanzan este mundo, sino el mundo venidero. Allah Ta'ala dice que si seguís estas enseñanzas, Dios será vuestro amigo. En cuanto a los inicuos, dice el Santo Corán, dice, en verdad no te servirán de nada contra Allah. Habla de los inicuos. Y en cuanto a los inicuos, en vez de buscar, algunos de ellos son amigos de otros, pero Allah es el amigo de los justos. Tenéis que buscar el amigo de los justos. El amigo de los justos. Y es su refugio. Allah Ta'ala dice también que cuando empecéis cualquier trabajo, y lo hacéis por mí, y lo hacéis para ganar mi contento, y lo hacéis teniendo el taqwa, Dios quiere a estas gentes. Dice que Dios ama a los que son temerosos de Dios, a los que el que encuentre el cariño de Allah que más necesita y ha encontrado las bendiciones de este mundo y de la vida futura, y Dios nos ha mostrado el final bueno de estas personas cuando nos ha dicho que ganaremos los favores de este mundo y del mundo por venir. Este final es para los rectos, y los materialistas no pueden encontrar esta fuente de bendición
porque los que buscan, los que no ponen las manos delante de los mundanales, de la gente mundana, y ese poderío que supuestamente muestran y no se someten a él, a esta gente Dios también les dará fuerza y al final serán, si Dios quiere, los verdaderos vencedores. Hoy los Ahmadis y en Pakistán y en otros países se les están persiguiendo y se dice que si seguís detrás de nosotros, nosotros os aliviaremos de cualquier dificultad y seremos vuestros amigos. Pero debemos recordar que todo esto es una mentira, porque los que consideran que estos son exitosos un día verán que un día caerán, porque los que soportan o están soportados en aspectos mundanales un día se romperán en pedazos y no quedará rastro como cuando se les prende fuego. Por lo tanto, Allah Ta'ala quiere paciencia en nosotros y que nos mantengamos sometidos a Él y pidamos ayuda a Él, y ciertamente se os hará sucesores en la tierra. Esta es la promesa que fue hecha al Santo Mesías prometido, y también Allah Ta'ala se lo hizo al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y bajo su gracia fue por lo que el Santo Mesías prometido también fue bendito, porque cuando él viniera una vez más el din, la religión se establecería, y esto nos daría un éxito en esta vida y en la vida futura. Habrá que dar sacrificios, porque los sacrificios son los que nos llevan al éxito, y estos sacrificios son aqibatul muttaqin, porque nos dan la buena nueva de que al final prevalecerán los que temen a Dios. Estamos contentos porque Allah Ta'ala está con nosotros. Si hoy el Muslim Ummah, la comunidad musulmana, entendiera la realidad y fueran seguidores del Santo Mesías prometido, al-Islam, esta inquietud, esta falta de paz que se ve en todos los países musulmanes se terminaría. El desorden y las guerras intestinas que en nombre del yihad intentan imponer se transformarían en amor y paz. Ni los líderes tienen temor de Dios, ni los clérigos tienen temor de Dios, y el resultado es que estos ulemas, esta gente, la gente está desprovista también de la influencia del temor de Dios, y para estos ulemas, para decir que alcanzar el taqwa, lo que hacen es mal utilizar e ir en el sentido contrario al taqwa, a la rectitud. Emocionan, sacan los sentimientos de los jóvenes y les dicen que para conseguir el cariño de Dios lo que tenéis es, les han puesto en caminos, les han llevado a caminos de transgresiones a estos jóvenes, y sobre todo a la mancomunidad musulmana. No hay nadie que les diga que esto no es taqwa, esto no es una piedad, no es una jihad, que lo que vosotros consideráis. Al contrario, es el matarse, el asesinarse. Son cosas que nos llevan lejos del taqwa, porque Allah Ta'ala dice en el Santo Corán
que verdadero creyente es el que muestra sinceridad o compasión hacia sus semejantes, compasivos entre los propios creyentes. Estas personas, dice Hazur, Allah Ta'ala va a darles un buen final a esta gente, o Allah Ta'ala les va a hacer ser sucesores en la tierra. Esto no va a ser así nunca, porque los que intentan buscar el Khilafat, el Califato, Allah Ta'ala les va a hacer sucesores en la tierra. ¿Puede acaso el Dios clemente ayudar a los opresores? El Dios que envió al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una clemencia para toda la humanidad, en nombre de este querido profeta, va a ayudar a los opresores para que florezcan en el mundo en el nombre de este santo profeta? Ciertamente no. El califato iba a ser establecido con la ayuda divina bajo la venida del santo Mesías prometido al Islam, y sería con la ayuda de Allah Ta'ala. Aparte de ello, no hay ningún eslogan en nombre del califato, salvo adquirir ganancias materiales y para establecer sus gobiernos. Cuando vino un reportero el pasado viernes, un reportero de televisión, le dije que el califato ya se ha establecido, no iba a ser con la opresión y se iba a establecer a través de la ayuda divina y el socorro divino. Si la mancomunidad musulmana entendiera esto, y las guerras intestinas y las tensiones para conseguir el poder, con ello finalizaría. También debemos rezar para la comunidad musulmana durante el mes del Ramadán, porque las fuerzas antiislámicas, las facciones antiislámicas están buscando oportunidades para denostar el Islam y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recientemente un profesor de estudios religiosos hizo comentarios ofensivos sobre los Khulafai Rashidin y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los clérigos musulmanes y los líderes del gobierno están muy ocupados en ganar poder o salvaguardar el poder que tiene. Si dice Azur, esto es por lo que están preocupados, si se respondiera a estas alegaciones ofensivas, si alguien responde a estas alegaciones ofensivas, si alguien está intentando callar la boca, es solamente la comunidad Ahmadía, que además les hemos contestado fehacientemente. Estas gentes son los que odian al Islam y mantienen un rencor sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y han sacado una nueva película sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ha sido va a ser emitida en Washington y en Berlín, sobre Hazrat Hazur sallallahu alaihi wasallam, santo profeta Muhammad, y Hazrat Aisha. Piensa esta gente, Dios nos perdone, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puede ser un objetivo para atacar. Su vida en este mundo y en la vida futura será arruinada, pero no ven su final. Dios dice que estas gentes llegarán a su final ruinoso desde un punto de vista material, dentro de la ley. Lo que tenemos que hacer es lanzar lo que podamos. Ya dije ayer a Alemania que tomaran acciones, y también a Estados Unidos. Sin embargo, hoy un Ahmadi, la verdadera expresión de amor hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para mostrar su gloria y grandeza debe recitar el Darud Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Cada Ahmadi en el mundo debe llenar el aire durante este mes de Ramadán con el durud, y dice Sayyidina Hazur, cuando el enemigo intente atacar la dignidad del santo profeta, tenemos que responder con esta respuesta, y además son cosas que nos van a instaurar o introducir la rectitud, y al final Allah Ta'ala nos dará una buena nueva, porque al final el mejor final será para los que tienen temor de Dios. Cuando los enemigos del Islam sean reducidos a la nada, al polvo, y cuando venga el éxito y el buen final, esto será solo para los verdaderos creyentes, los verdaderos rectos, inshallah. La mancomunidad musulmana también debe entender que estas fuerzas satánicas, de forma muy fraudulenta, están haciendo que unos se pelean unos contra otros. Son fuerzas externas. ¿Por qué han aparecido de repente esta violencia sectaria? Se ha hecho para denostar el Islam, y estas fuerzas están atacando internamente, instigando luchas sectarias. Cuando intentan que se enfrente, la forma externa es hacer películas ofensivas sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas gentes saben que en la reacción de estas películas el mundo musulmán va a entrar en un periodo de enfado, y habrá otra vez disturbios, y una vez más denostarán la imagen del Islam. Estas fuerzas satánicas han creado un círculo donde no pueden salir ahora, no tienen salida, y están negando la salida que tienen. Por eso también debemos hacer mucha oración por el Muslim Ummah, por la mancomunidad musulmana, que sepan cuál es la promesa que Allah Ta'ala ha dado a la gente, que va a tener un final bueno. Ojalá aceptaran al santo Mesías prometido y vieran a ellos mismos el triunfo del Islam. Esto que estoy hablando respecto a los demás sobre su final. Nosotros, al escuchar estas palabras, no tenemos que estar contentos aceptando que hemos aceptado el santo Mesías prometido y estamos conectados al Khilafat. Necesitamos no solo que estamos bajo una organización con el ayuno, tenemos que elevar nuestra rectitud, y nos ha puesto Allah Ta'ala una responsabilidad que, con la bendición de la comunidad, con la bendición del califato, haciendo el bet sobre el santo Mesías prometido, podremos ser seguidores del santo profeta Muhammad, o de la comunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para ser un verdadero siervo de Dios es necesario el taqwa, y el mes de Ramadán es el mejor método para conseguir este objetivo. Por lo tanto, cada miembro de la comunidad y todo el que quiera ser un verdadero creyente, uno, cuando se analice individualmente, tiene que intentar elevar su rango de taqwa. Para ello, Allah Ta'ala nos ha dado la guía al decir: y este es un libro que hemos revelado, está lleno de bendiciones, seguidlo pues y guardaos contra el pecado, para que se os conceda misericordia.
Si queremos obtener beneficios del Ramadán, si queremos ver un final bueno, si queremos ver días de la prosperidad, si queremos que la misericordia de Dios nos envuelva, si queremos recibir las bendiciones de Allah Ta'ala y no queremos ser como ellos, aquellos que no tienen un líder, que están divididos y entran bajo el engaño, que en nombre del Islam o en nombre de la religión se les incita a sus emociones, entonces Allah Ta'ala dice que debemos seguir al Santo Corán, debemos reflexionar sobre los mandamientos del Santo Corán y cuando Allah Ta'ala ha enviado al Santo Mesías prometido, debemos ver esas órdenes bajo el Santo Mesías prometido, como Allah Ta'ala le enseñó a él, y siguiendo también la verdadera devoción del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Santo Mesías prometido dice que si uno deja una de las 700 injunciones del Santo Corán, esa persona no puede ser merecedor de entrar en esta comunidad. El Santo Mesías prometido, no consideraba que eran de su comunidad, como les he dicho en una cita anterior, que es un gran peligro. Es verdad que Dios es misericordioso y es muy misericordioso. Y, sin embargo, Allah Ta'ala dice que mi puerta de la misericordia permanece abierta y seguirán abriéndose a aquellos que adopten, que intenten seguir el camino de mis mandamientos. Por lo tanto, no debemos rechazar ninguna injunción como algo nimio, porque este es el camino que nos lleva hacia el muttaqi, a ser creyentes. A veces el humano no le da importancia porque ve beneficios materiales. Le ponen una cortina delante, la riqueza, los hijos, los negocios y otras persecuciones materiales le parecen más atractivas, y para ellos a veces les lleva a cometer acciones que están lejos de cualquier acto de moralidad. Allah Ta'ala dice que estas cosas temporales, estos favores materiales temporales, estáis olvidándome y no estáis siguiendo mi placer. Si mintiendo contentáis a un materialista y quitáis dinero a quien le corresponde, con eso estáis ganando o quitando el derecho de conseguir más beneficio. Escuchad, toda la provisión proviene de Allah Ta'ala. Él es la fuente de todas las riquezas. Si Dios no lo quisiera, no podríais conseguir esta fuente de dinero. Si intentarais usurparlo, esta riqueza no sería una fuente de bendición, sino entraríais bajo el castigo de Dios. Por lo tanto, si deseáis libraros del castigo de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dice: buscad el dinero o la riqueza legal. ¿Y cuál es esa riqueza legal? Es la que buscan los que son muttaqi, son rectos, y viene por caminos por los que un ser humano no es capaz ni de imaginarlo. Dice el Sagrado Corán: y el que pone su confianza en Allah Ta'ala, sepa que Él le es suficiente y Él en verdad cumplirá su objetivo.
El que cree en Allah Ta'ala es suficiente. El santo Mesías prometido nos dice que debemos recordar que cuánto hemos crecido en el taqwa, y la medida es el santo Corán. Allah Ta'ala a los creyentes les ha dado un signo que Allah Ta'ala le libera de las cosas del mundo y es solamente su proveedor. Como ha dicho, aquella persona que teme a Dios, que sepa que Él le abrirá un camino de salida y le proporcionará de donde no espera, que no lo tenía digamos, en cuenta, no tenía en cuenta, porque Allah Ta'ala dice el Santo Mesías prometido que un tendero piensa que si no engaña no puede sacar su negocio adelante y se ve envuelto en la mentira, pero esto no es verdad. Allah Ta'ala es el que cuida del creyente y le libra de ir en contra de lo que es la verdad. Allah Ta'ala no le da la oportunidad de que esto ocurra a las personas que son realmente muttaqi. Debéis recordar que cuando uno deja a Allah Ta'ala, Allah le deja a él, y cuando le ha dejado el Dios misericordioso, Satanás viene para establecer un nexo con él. También le ha dicho que la promesa de Allah no puede ser falsa porque él es quien provee de la provisión. Los que dicen, dice Adur, estas son mis palabras, que los que dicen tener taqwa y luego no tenemos suficiente y tenemos es decir, o sus medios, lo que aspiran materialmente es muy alto, o su declaración de taqwa es mentira, porque han dejado su promesa de andar por el taqwa es falsa, porque la promesa de Allah no puede ser falsa. Dice Allah Ta'ala que si la gente dice que dice la gente que hay muchos objetan que los incrédulos tienen mucho dinero y están todo el día, tienen mucha riqueza y mucho lujo. Dice el Santo Mesías prometido que a la vista del mundo parecen ser que son felices, pero en verdad están en un estado de vejación. Y se puede probar que el materialismo les genera intranquilidad. Por ello, estas gentes buscan formas de encontrar esta paz interior. Por ejemplo, empiezan a tomar drogas porque el mundo materialista no encuentra esa satisfacción. Si ellos buscan esta tranquilidad con las drogas, si una persona es verdaderamente muttaqi y está buscando esa paz interior, con poco se ve satisfecho. Cuando no tiene mucho, lo considera también una bendición. Los Ahmadis deben intentar durante el mes de Ramadán restringir esos placeres mundanales hasta el punto donde Allah Ta'ala lo ha permitido. Y en el tema del dinero tenemos que tener delante el taqwa, y a esas personas que Dios les ha dado lo gastan en el camino de Allah.
estaba leyendo un libro sobre Bashir Rafiq Saab, sobre Chaudhry Zafrullah Khan Saab. Dice que en un incidente, cuando era un líder político y además tenía dinero, y le solían reservar un ala entera del hotel. Un día vino solo y dijo que tenía mucho dinero y yo no puedo estar en una sala, por eso sentía claustrofobia. Él dijo que ¿dónde vive usted? Le preguntaba a Chaudhry Saab. Vivo en una habitación en la misión, y como también allí. Dijo este político rico, le dijo que ¿por qué usted vive una vida tan tranquila? Dice, gaste usted el dinero. Chaudhry Saab le dijo, primero le escuchó y dijo, tú lo que haces es tirar el dinero, pero yo el dinero que guardo lo utilizo en la educación de los estudiantes y viendo las necesidades de la gente necesitada. Es una conversación entre Chaudhry Saab y un político. La tranquilidad que me da gastando este dinero a la gente mundanal, no la podéis conseguir. Dice, yo haré oración por ti para que tú también alcances esta paz de corazón, paz de mente, porque también tendrás o nacerá en ti esta necesidad de ayudar a la gente necesitada. Estas son las gentes que ganando el mundo han roto con el mundo y son personas rectas a las que Allah Ta'ala les ha dado la buena nueva de dos paraísos en este mundo y en el más allá. Que Dios nos permita en este Ramadán que alcancemos beneficencia de tal forma que nos permita alcanzar altos rangos de rectitud y sean parte de nuestra vida, y que seamos capaces de disfrutar de los dos paraísos, el de este mundo y también el de la vida que viene, y entrando en el Beit del Santo Mesías prometido, que seamos unos verdaderos modelos del Islam y que tengamos también la fuerza de refutar con nuestra palabra, con nuestros actos a los enemigos del Islam, con nuestras prácticas y nuestras oraciones. Hoy seamos capaces de mitigar estos ataques. Hoy las fuerzas satánicas antiislámicas las va a pelear la comunidad del Santo Mesías prometido, porque, como he dicho, en contra del Islam hay planes tan fuertes que de alguna forma intentando entramparles, quieren que los musulmanes se enfrenten, y los musulmanes no están entendiendo esta situación. Hay algunos líderes que alguno debe tener buena intención, tampoco está entendiendo y piensan que sin la ayuda de los externos están triunfando, cuando la realidad es que están siendo encerrados en esta red que les está causando solamente su ruina. Dice Azur, que no entienden lo que intentamos hacerles entender, y los que sienten dolor por la umma musulmana están en contra de ellos. La solución, aparte de la oración, no hay en este Ramadán para librarnos de la maldad del enemigo. Tenemos que hacer oración, y que Dios, mostrando misericordia, les dé la inteligencia cuando en aquellos lugares donde los ahmadis son perseguidos, que Allah mía les salve de estas persecuciones, y sobre todo que en este Ramadán nos dé el verdadero taqwa para que Allah Ta'ala consigamos el contento de Allah Ta'ala, y con su ayuda y su favor a los enemigos del Islam y los enemigos de la religión
veamos cómo ellos desaparezcan, y que Allah Ta'ala cree un cambio real, un cambio revolucionario durante este mes de Ramadán. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.